Al pie del cañón, estamos con ustedes nueva vez en esta revista informativa, su matinal 51, ya el ombligo de la semana que le dicen al miércoles. 10, señores, para que 10 de junio, calor, una temperatura definitivamente asfixiante. Y como decía Evelyn a la entrada, yo le señalaba del calor y decía, y no ha entrado agosto, que es el mes más caluroso. Así las cosas. Pero nada, con el pie derecho, lleno de energía positiva y definitivamente lo que uno invoca, lo que uno expresa, eso recibe. Dice que las palabras son dinamita que se convierten en realidad. Por eso es que uno debe estar sustentado, soportado en un lenguaje positivo, porque lo que uno dice, recibe. Vamos a iniciar con el pie derecho y la mejor forma de hacerlo es escuchando el texto bíblico. Señores, hay un dicho que dice que el que se va a joder no calcula. Esto lo digo porque definitivamente se ha hecho un esfuerzo por conseguir la paz en Medio Oriente. Israel y Estados Unidos, independientemente de la formulación teórica de la propia prensa, inclusive occidental, que describe un relato, más que describir o reflejar y retratar la realidad misma, uno siente que hay un contenido subjetivo de lo que se quiere y no de lo que se es, porque definitivamente en términos armamentísticos es una realidad que Estados Unidos hace mucho que comprendió. Ciertamente uno de los negocios fundamentales de Estados Unidos como nación es la venta de armas, pero comprendió que más que armar a los demás, era justamente utilizar estratégicamente la mayor capacidad armamentística. Y por eso, aunque Estados Unidos le vende armas a todo el mundo, pero la dosifica para mantener el señorío o la primacía. Israel, que definitivamente ha habido, es una especie de depositario de ciencia y conocimiento aún en el desierto, es definitivamente un país pequeño, relativamente como el nuestro, sin embargo, en términos bélicos y armamentísticos, está a la altura y al nivel de las naciones más poderosas de la tierra. Entonces, imagínense una alianza entre Estados Unidos e Israel, inteligencia, estrategia,
y fortalecimiento en términos de recursos armamentísticos, frente a una nación que su mayor destreza fue precisamente la creación de drones como ningún otro y evidentemente un propósito marcado de tener armas nucleares. Ahí inicia la confrontación y en toda la historia bélica los anuncios, los dichos, las palabras se reducen en términos reales al quien en esta confrontación ha recibido revés. Sin lugar a duda, por un lado, Israel le ha dado estocada a los grupos aliados, a los terroristas aliados a Irán. Y Estados Unidos, sin lugar a duda, ha demostrado su capacidad armamentística, donde ha realizado rescates que parecen de ciencia ficción o del cine que bien realizan en Hollywood. No, y hoy, bueno, luego de izar la paz y digamos en respuesta a la actitud última de Israel, Irán le llevó a tierra un helicóptero a Estados Unidos. Ustedes supieron, ¿verdad? La respuesta de Trump. Por eso que yo digo que el que se va a joder no calcula. Porque si definitivamente Estados Unidos, con todas las estocadas que le ha dado, ahora frente a esta actitud del helicóptero, hay gente que dice, bueno, entramos, nuevamente retrocedemos otra vez en la consecución de la paz. Y yo sostengo el criterio de que muchas veces se alcanza la paz a través de la rudeza. Yo hago un ejercicio doméstico. En sus hogares usted tiene un niño muy travieso y usted lo amenaza y usted le dice, estése tranquilo, y definitivamente hasta que usted no toma una actitud bélica, que usted agarra la chancleta o la correa y le da 2 fuetazos, usted dice, oh, pero mira, la actitud más bélica y violenta resultó en que trajo la paz. Eso se da realmente en la guerra, cuando hay una demostración eficiente, clara, contundente, que despeja toda duda de que usted tiene más capacidad, el otro se repliega. El otro dice, bueno, para que no me maten, yo mejor prefiero dejar esto hasta aquí. No es la mejor vía, pero es una de las vías que más resultado da. Señores, en el caso nuestro, tenemos que desmantelar una red que operaba en República Dominicana, estafando a personas en Estados Unidos y utilizando nombre del cártel de Sinaloa. Estas informaciones las estaremos compartiendo con ustedes en el desarrollo de esta revista informativa, así como en Santo Domingo Este activa su operativo de temporada ciclónica en el 2026 con más de 1.100 personas listas para proteger vida. Esto y muchas informaciones estaremos compartiendo a lo largo de esta revista informativa Matinal 51, que es una presentación del Grupo Burgos Multimedia. Nosotros vamos a nuestra primera pausa para venir con el clima. Francisco Holguín, que siempre trae una, digamos, información detallada. Hay quienes dicen, inclusive nuestro director de Raja, que lo del clima es casi un reportaje. Vamos a la pausa y ya regresamos. Es miércoles 10 de junio del año 2026. Avanza este mes,
Señores, en el día de hoy los aguaceros regresan con fuerza a varias zonas del Cibao. Atención mi gente en Santiago de los Caballeros, la línea noroeste, San Juan de la Maguana, en la zona de frontera, fuertes aguaceros, tormentas eléctricas. Así que quédate conmigo estos minutos que te voy a contar qué otra provincia más tendrán precipitaciones y dónde la gente va a seguir con mucho calor, pero porque todavía no se esperan lluvias. Pero vamos rápidamente a observar lo que está pasando en el ámbito de lo que es ciclones tropicales, porque estamos en temporada ciclónica, tanto en el Atlántico como en la parte del Pacífico. Y vamos a ver lo que está sucediendo con los hermanos mexicanos, porque ellos ya hoy no tienen los remanentes. Yo decía ayer que iban a aparecer de Boris. Sin embargo, atención mi gente, aquí en El Salvador, Honduras, la gente de Guatemala y toda esta zona de Chiapas, en toda esa parte de Oaxaca, la bahía de Campeche, porque ahí siguen las fuertes lluvias en el día de hoy. Veamos la trayectoria que estará haciendo la tormenta tropical Cristina. Miren dónde se encuentran. Así que mi gente en El Salvador se espera que esta noche, mañana jueves, el centro de este fenómeno pueda ser aquí contacto con territorio del Salvador. Así que deben irse preparando desde ya, porque recuérdense que aunque es una tormenta tropical, vamos a decir, del nivel de ciclones en la categoría es lo más bajito, o sea que los vientos apenas alcanzan 65 kilómetros por hora, pero son las grandes lluvias, señores, lo que siempre dejan esas grandes inundaciones. Y si observamos la imagen satelital, nos damos cuenta justamente que en toda esta zona, mire, toda esta es la parte del Pacífico, pero ¿dónde es que se están generando esas grandes lluvias? Mire cómo se observa la mañana de hoy en todo lo que es El Salvador, se cae el cielo. En la capital de El Salvador, en Sonsonate, y casi todo el territorio recibiendo fuertes lluvias. También en Honduras se están generando fuertes aguaceros. Guatemala, toda esta zona de Chiapas, aquí, en toda esa parte de Oaxaca, la bahía de Campeche, Veracruz. Observe cómo se ve esa parte de Centroamérica y México con abundante actividad de aguaceros. Así que mi gente, he comenzado por aquí porque es donde más peligro hay, que la gente puede perder la vida por las grandes lluvias, es en esa zona. Nosotros aquí en el área del Atlántico, el Caribe, Golfo de México, mire usted cómo andamos. En el día de hoy 3 ondas tropicales, ninguna con potencial ciclónico, y mire cómo se observa hoy la República Dominicana. Aquí tenemos un sistema frontal, aquí hay una vaguada, o sea que en el día de hoy, al alejarse el polvo, la atmósfera queda con más inestabilidad, entonces van a llegar los fuertes aguaceros en el día de hoy. Y veamos justamente esos aguaceros para que usted se vaya cuidando desde hoy, el hombre del campo, el que anda con el machete encima, con la pala, con el pico. Hoy los aguaceros van a ser con tormentas eléctricas, usted no puede descuidarse. Y si observamos justamente lo que tiene que ver con el polvo, observe que el polvo se aleja ya de nosotros. Por eso es que en el día de hoy ya se observa un ambiente con inestabilidad y aguaceros con tormentas eléctricas. Al alejarse el polvo, la humedad aumenta. Y precisamente, mire cómo estamos nosotros en toda esta zona, en el Atlántico y en la parte de República Dominicana. Mire, ya por Montecristi hoy, tempranito, se han estado presentando algunos aguaceros en esa parte de Manzanillo, pero usted se da cuenta que en altura tenemos esta dirección de los vientos y hay mucha humedad, entonces se ha perturbado la atmósfera. Por aquí anda una onda tropical que se está moviendo hacia el oeste, pero hoy no hay lluvia para la capital, ni para los pueblos costeros del Caribe. En la mañana de hoy no hay condiciones de lluvia. Ahora, las lluvias es en la tarde, después de las 2, 3 de la tarde, que van a comenzar en la parte del Cibao. Por la parte caribeña vamos a seguir un poco seco. Solo la Romana en el día de hoy tendrá un poco de humedad y la provincia de Altagracia, y se le van a generar algunos aguaceros. Cuando la onda se ubique aquí, a partir del jueves, viernes o esta noche ya mañana, entonces el impulso aporta humedad, entonces ahí va a llover en la capital, que eso es ya diríamos el jueves para el viernes, pero todavía hoy miércoles y mañana jueves no hay condiciones de lluvias significativas para la capital ni los pueblos costeros del Caribe. Para mi gente de la Romana que dice, no quemamos la capital, en Azua no está lloviendo. No, no hay condiciones de lluvia, señores. Chubascos muy débiles que no le van a usted a quitar el calor. Aquí están las ondas que ya le he hablado. Mire cómo anda un sistema frontal en esta zona. Mire cómo anda esta vaguada aquí. Entonces,
esas condiciones que usted tiene en superficie, más lo que se observa en altura, es lo que ya desde temprano, y aquí se lo he colocado en este círculo, mire cómo llegó esa actividad ahí, a la parte de Dajabón, Montecristi, Carbonera, la recta Montecristi, Dajabón, o sea, que en esa parte de la línea noroeste, allá en Montecristi, en el municipio cabecera tal vez no se han presentado las lluvias, pero si usted se movió de Montecristi a Dajabón, probablemente en esa parte se sientan, usted observe que llovió hoy en la madrugada. ¿Es porque tenemos inestabilidad? Esa inestabilidad seguirá con nosotros y si observamos un poquito más amplia la imagen, nos damos cuenta que justamente, mire cómo se movió esa energía, tormentas eléctricas, usted se da cuenta, los puntos blancos llegaron ahí a la parte de Manzanillo, de Montecristi, muy nublado, o sea, la mata de Santa Cruz, la zona también de Guayubín, la tierra de Fellé. Yo sé que hoy me dirán ellos que está nublado y con mucho calor, es porque en esta zona, en el día de hoy, está la mayor inestabilidad y ahí se esperan los fuertes aguaceros en este día. Los radares no le presentan a usted condiciones de muchas lluvias, Puerto Rico por igual, con muy pocas precipitaciones. Veamos los radares de forma paralela. Usted se da cuenta que en la parte de Haití fue captado esa actividad que se movió a Montecristi, pero nada significativo ni para Puerto Rico ni República Dominicana. Ahora, atentos porque esta tarde, bomba. Señores, habrá aguaceros, habrá inundaciones, tormentas eléctricas. Atención, mi gente, en Santiago de los Caballeros, fuertes aguaceros para el centro de Santiago, habrán inundaciones urbanas. En la provincia de Espaillat, en el Mana Mirabal también se esperan aguaceros significativos. Sectores de Puerto Plata tendrán fuertes lluvias. En Valverde se esperan aguaceros significativos esta tarde. Atención, Giovanni Rojas y mi amigo allí, Angel, ustedes tendrán fuertes lluvias. Esta zona de Sabana Iglesia, Baitoa, la parte alta, aquí donde nace la cuenca del complejo de presas Tavera Bajo Angostura, ahí se esperan fuertes aguaceros en la tarde de hoy. En la zona de mi amigo Lionel, también en Sajoma se esperan fuertes lluvias. En El Rubio, Santiago Rodríguez tendrá fuertes aguaceros, tanto en Monción e igualmente en Sabaneta y otros pueblos ahí de Santiago Rodríguez se estarán presentando fuertes aguaceros. En Dajabón también se esperan fuertes lluvias. En esta parte de la cordillera central, Constanza, Jarabacoa, Tireo, ahí van a seguir los fuertes aguaceros en la tarde de hoy. San Juan de la Maguana, señores, volverán las fuertes lluvias. Y en el centro de San Juan, en el día de hoy, atención, mi amiga Modesta, la profesora, ustedes tendrán fuertes aguaceros y mi amigo el agrónomo allí tendrán fuertes lluvias. También en Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, fuerte actividad lluviosa. Atención, Bilín, porque en Tamayo se esperan aguaceros en el día de hoy. Los Ríos, Posterrío y toda esta zona, aquí en Galván, también se esperan aguaceros significativos. En Carrizal, mi gente de Carrizal, también tendrán precipitaciones. En la provincia de María Trinidad Sánchez y Samaná no hay condiciones de muchas lluvias, aunque no se descartan algunos aguaceros ya en hora de la tarde. Monte Plata tendrá algunas precipitaciones, el Ceibo Atomayor. Y mi gente aquí en La Romana, ustedes tendrán algunos aguaceros para la parte de Guaymate, esa zona de Guaymate hacia el Ceibo. Ahí ustedes tendrán algunos aguaceros en la tarde, no tanto aquí en el pueblo. Esperemos que lleguen, que se queden en el pueblo también. Ramón Santana de San Pedro de Macorís tendrá algunos aguaceros, pero el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, aquí en la parte de Azua, aunque se pueden presentar algunos chubascos en el centro de Azua, la actividad estará más en la parte norte, la parte de montaña de Azua. Barahona tendrá algunos chubascos en el día de hoy y Pedernales, la tierra de Pedro Heredia, al finalizar la tarde también tendrán algunos aguaceros de carácter débil. Así que Felipe, allá en Barahona, mi amigo que tiene café, ustedes en el día de hoy en la montaña le puede llover, pero en la parte baja no se ven esas condiciones de grandes lluvias, aunque el patrón meteorológico puede cambiar en horas de la tarde por las condiciones que usted observa que tenemos. Y mi gente en Haití, atención porque ustedes tendrán también condiciones muy similares en República Dominicana, en Puerto Príncipe, en Hinche, también en Gonavíe, en Les Cayes, en la parte más occidental del sur de Haití tendrán fuertes lluvias en el día de hoy. Y la Isla del Encanto, como está en una zona que no hay condiciones ni por ondas tropicales ni nada por el estilo, entonces Puerto Rico seguirá muy caluroso y sin lluvia en este día. Ya usted lo sabe, el paraguas, las botas, la capa son de las cosas que en el día de hoy a ustedes les pueden ayudar. Y recuérdese
que estos aguaceros serán con tormentas eléctricas. Ya se lo dijimos por aquí, ya usted lo escuchó. Ahora usted tiene que ayudar a los demás. ¿Cómo? Compartiendo este contenido para que más personas se enteren de lo que estará pasando hoy en el Cibao. Recuérdese que si su provincia está en alerta o no, póngase usted modo alerta. Si se iba a colocar alerta, debió ser desde ayer, pero no importa, ya usted escuchó el contenido, así que prepárese para la lluvia de esta tarde en esos sectores de Santiago, La Vega, Monseñor Noel, que allí habrá inundaciones. Si llegó hasta aquí, denle un like, comparte el contenido y no deje de suscribirse para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resilientes. Lo veo al mediodía con el pronóstico del mediodía. Vamos a ver si se mantienen estas condiciones y en la tardecita vengo con la actualización del tiempo atmosférico. Bendiciones de Dios para todos y recuerde que Dios no deja justo en vergüenza. Buenos días. Vamos con el sol. Vamos a esa. Axe. Miren, a partir del no al lugar que el Tribunal de Instrucción dio respecto a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros de los 40 encartados, 5 en total, 35 enviados a juicio de fondo, se ha redoblado, digamos, el criterio de señalar, número uno, que el Ministerio Público sigue siendo igual, y número dos, descalificar la calidad y fortaleza de los expedientes de corrupción que han, digamos, elaborado y sometido hasta hoy el Ministerio Público. Y yo, sin ser abogado del diablo, quiero definitivamente fijar o establecer de forma pública mi criterio disidente respecto y frente a estos dos elementos. Siento que es injusto decir que el Ministerio Público no ha cambiado a partir de la gestión del presidente Luis Abinader. Esto porque el Ministerio Público siempre estuvo situado en todos los gobiernos anteriores. Y cuando hablo de todos, hablo del PLD, del Partido Reformista, del PRD en su momento, que en el Ministerio Público instalaban en la Procuraduría General de la República activo del partido de gobierno. Gente no solamente del partido oficial, sino de la proximidad del presidente de la República. Y el Ministerio Público siempre fue instrumentalizado para perseguir no la corrupción ni el crimen, sino a los adversarios políticos y hasta internos de los partidos, en los propios partidos políticos. Lo primero que hizo Luis Abinader cuando se juramentó fue colocar en el Ministerio Público 3 personas juramentadas, o 2 fundamentalmente, Miriam Germán, Jenny Berenice y Camacho, que no vienen del litoral político, no han tenido relación partidaria, pueden tener simpatía, pero nunca militancia política. Miriam Germán, una mujer de carrera de la justicia, que inclusive alcanzó el más alto grado, era miembro de la Suprema Corte de Justicia, por una carrera dilatada, de probidad sine qua non. El caso de Jenny Berenice, actual Procuradora General de la República, también de carrera bien formada, tanto en el nivel nacional, en universidades nuestras, como fuera del país. Y Camacho, que definitivamente ha demostrado un ejercicio cerca, próximo a hacer justicia, que la vecindad o proximidad
con los partidos políticos. De manera que a partir de ahí no pienso que sea justo y correcto decir que el Ministerio Público se parece a todo lo anterior que hemos tenido. Luego, respecto al tema de que formulan expedientes en persecución partidaria, tampoco. No es una acción perfecta, porque ninguna obra humana es perfecta, es perfectible. Sin embargo, definitivamente cuando usted escruta, cuando usted, digamos, pondera las acciones del Ministerio Público, encuentra que definitivamente hay, reitero, mayor proximidad en un ejercicio de justicia que de persecución política. De ahí que no es perfecto la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público en su conjunto, pero no se parece al pasado, a un pasado donde inclusive en la Procuraduría General de la República se tenía a miembros de la Comisión Central de los partidos políticos de turno. Hoy no se ve. Es más, el caso más emblemático de corrupción, que fue el tema de Odebrecht, recuerdo que siendo Miriam Germán miembro de la Suprema Corte de Justicia y de precisamente ese importante área que es la materia penal, en un momento determinado, cuando llegó el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la corrupción de Odebrecht, en un voto disidente, doña Miriam Germán, jueza, reitero, a la sazón de la Suprema Corte de Justicia, en ese voto disidente estableció que en el Ministerio Público se había elaborado un expediente no para perseguir la corrupción, sino que prácticamente lo que procuraba era la protección de los encartados. Ahora, fíjense que frente al no al lugar de instrucción respecto a el expediente relacionado con Peralta y con el Penco, etcétera, ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio Público? ¿Rasgarse las vestiduras? No, proceder técnicamente en derecho. Y establece que va a recurrir, porque entiende en un sometimiento donde el Ministerio Público lanza, ataca a 40 encartados, 35 son enviados a juicio con la misma prueba, con los mismos testigos, y 5 son exonerados. Entiende que las mismas no han sido ponderadas en su justa dimensión y han hecho, o ha dicho que va a hacer lo que técnicamente es correcto: recurrirla, que sea revisada, y si definitivamente se le da un no al lugar, pues eso no demerita la labor y el trabajo del Ministerio Público. De manera que decir que el Ministerio Público es igual que ayer no es justo ni es verdad. Es mi punto de vista. Hey, señores, retornamos a esta revista informativa, a este Matinal 51, mitad de semana. Damián Castro, saludos. Buenos días, buenos días, buenos días. Anuncio de lluvia para una parte del Cibao. Del Cibao. Perfecto. Paraguas y con ráfaga de viento, o sea, tormenta, Claro. de manera que... Y en la capital, el apresamiento de Wilkin. ¿Sabes quién es Wilkin? Sí, el Mantequilla. Mantequilla. En Arroyo Hondo, viejo, detenido. Pero oye, yo no sabía que se le incorporaba, además de las estafas ordinarias, intento o homicidio. Intento de homicidio, sí, el muerto lo presentaron Oh, esta semana. ok. El noticiario amigo.
¿Y cómo? Tú no tienes ni idea de cómo No, el parte policial. Ese tipo de Monteplata, ese tipo da asco con Da, el conjunto. Da asco da ya. yo creo Eso que no debe ser ni noticia ya. yo creo que la fuerza del pueblo debe desligarse porque él hizo subió en Una las redes, asamblea. sino que él era, yo soy miembro de la fuerza del pueblo. Debe Eso era desligarse. de que para buscar de que establecer como que es una persecución política. Ah, sí. Entonces yo creo que la fuerza del pueblo debe elevar y decir, no, ese señor no tiene que ver con nuestro Que partido. por cierto, que veo a la fuerza del pueblo un poquito arcoíris, en variación. Sí. Y tú me hiciste una explicación. Sí, sí, sí. Como le dicen, el real político. Realmente. Pensamiento de hoy, que el arte de narrar escasez se debe, en buena medida, Ajá. a la difusión de la información. Las informaciones desbancan a los sucesos que no se pueden explicar, sino solo narrar. Eso es de Walter Benjamin. Repite esa frase, está interesante. ¿Eh? Las informaciones desbancan a los sucesos que no se pueden explicar, sino solo narrar. Eso es de Walter Benjamin. Y entonces Nietzsche, también alemán, Sí. le agregó, conexo con esto, no hay hechos, solo interpretaciones. Así es. Oye, así es. Eso es una realidad. Y por eso, fíjate que de un propio suceso, en derecho se da mucho. Por ejemplo, cuando uno va a un proceso penal, en lo civil que es escrito, yo creo que se acerca más a la realidad. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a un hecho penal, tú llevas evidencias y pruebas, pero los hechos ocurrieron atrás, no vuelven ahí. Claro, correcto. Entonces, y a partir de ahí las hipótesis De de interpretación, el que va a defender le da un enfoque y el que representa, digamos, a la víctima tiene otro enfoque de un mismo hecho. De ahí la grandeza del juez. De ahí la grandeza del juez. Y fíjate que un elemento que aterriza con esa frase son las narraciones de los evangelios. Perfecto. Fíjate que Marcos, que es médico, te hace una narración de los mismos hechos. Sí. Juan, que es un teólogo, te profundiza y te da otra óptica, en tanto que Mateo te dan enfoques diferentes de los mismos hechos, De los mismos narraciones hechos, diferentes. porque no eran hombres. Eran hombres. Tú dices, oye, es más, ahora mismo un accidente, digamos, ahí frente al canal, en la Sabana Larga, y los tres lo vemos y venimos a contar y contamos cosas distintas Totalmente. No de hay, un mismo hecho. no hay hechos, solo interpretaciones. Interpretaciones. Bueno, vamos adelante. Nada, dice que el Ministerio Público, Damián, solicitó medidas de coerción contra varios imputados vinculados a una supuesta organización criminal transnacional dedicada a estafas, extorsiones, chantajes, obtención ilícita de fondos y lavado de activos, que operaba desde el municipio de Jacagua, en la provincia de Santiago. Según la investigación encabezada por la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Dirección General de Persecución y Organismos Nacionales e Internacionales, la estructura estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés que utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas principalmente en Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, los integrantes de la red atraían a las víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a extorsión y chantaje. Para intimidarlas, presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, incluyendo el denominado Cártel de Sinaloa, exigiendo pagos bajo amenazas. Perfecto, y entonces las autoridades sostienen que los recursos obtenidos eran canalizados mediante criptomonedas, transferencias electrónicas, remesas y plataformas digitales de pago, con el propósito de ocultar el origen de los fondos y dificultar su rastreo. La investigación también señala que la organización reclutaba principalmente a jóvenes de Santiago
y localidades cercanas, atraídos por el aparente nivel económico exhibido por los miembros de la estructura. Estructura criminal. Sí. Y lo más lindo, oye, me llama la atención que hablaba inglés perfectamente. Claro, claro. Oye, por eso su mercado fundamental es Estados Unidos. sí, pero eso aumenta un nivel No. de peligrosidad. Pero fíjate que La multilengua. no, pero que subyace un elemento cultural, el complejo de Guacanagarí. Tú sabes que una gente con otro idioma habla inglés, claro. hay un criterio de superioridad. Ese tipo no me va a engañar. Allá nosotros le decimos en la costa, carnada. Tiene una carnada especial. Claro. Mira, y entonces en Santo Domingo Este se activa con motivo de la apertura de la temporada ciclónica. Comenzó 1 de junio 2026 con más de 1.100 personas listas para proteger sus vidas. La alcaldía de Santo Domingo, eso es Santo Domingo Este, a través de su departamento de prevención, mitigación y riesgo, puso en marcha el operativo Temporada Ciclónica 2026, el cual estará integrado por más de 1.100 personas, entre personal municipal, efectivos militares y voluntarios de las instituciones de socorro. La medida busca garantizar la seguridad de la población ante la posible ocurrencia de fenómenos atmosféricos que se extenderá hasta el 30 de noviembre. El alcalde Dio Astacio explicó que como parte de las acciones preventivas fueron adquiridas 2 bombas de gran potencia para el desagüe de zonas inundables y vulnerables del municipio, las cuales permanentemente son siendo intervenidas para reducir riesgos y proteger a las comunidades más expuestas a las lluvias intensas que se generan en la temporada ciclónica. Nos estamos preparando con tiempo y en coordinación para proteger a nuestra gente. La prevención y la rápida respuesta son fundamentales para salvaguardar vidas y reducir los efectos que puedan provocar los fenómenos atmosféricos en temporada ciclónica, expresó el alcalde Dio Astacio. Mira, y aquí tenemos otra nota que me recuerda ayer que tú me señalabas que un cubano iba a comprar zapatos y lo mandaron a 200 departamentos. Sí. Entonces eso generó una especie de no encontrar los zapatos, pero sin embargo la organización y la planificación eran excelentes. Ya. Y nadie come con eso. Nadie come, ya lo sabe. Aquí a propósito de calzado, Ok. INAVIE aclara que la compra de calzado escolar prioriza la fabricación nacional bajo el mandato de la ley 4725. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, informó que el actual proceso de adquisición de calzado escolar mantiene una participación mayoritaria de empresas y fabricación nacional, ejecutándose bajo la modalidad de urgencia conforme a las disposiciones de la ley 4725 de contrataciones públicas. La institución explicó que este procedimiento busca subsanar un faltante en las cantidades previstas para el próximo año lectivo, originado tras la anulación parcial de un concurso previo por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Antes de esta nueva convocatoria, el organismo agotó una fase de reevaluación de los contratos observados del proceso anterior. De acuerdo con el pliego de condiciones, el esquema de adjudicación estipula que hasta el 80% de los contratos corresponderá a bienes producidos en el país, mientras que el 20% restante se destinará a bienes importados. Las autoridades técnicas señalaron que esta distribución mixta evita que los rubros queden desiertos y asegura la cobertura total de la demanda estudiantil de manera oportuna. Así las cosas, bueno, qué sí. bueno en defensa de la ¿cómo se llama? De los estudiantes. No, y de la industria nacional, del calzado. Correcto, y la transparencia. Y la transparencia, eso está bien.
Mira, Bueno, vamos a la pausa. no, antes de irnos a la pausa, yo creo que corresponde el tema que se da, que aparece precisamente en primera plana. Abinader asegura que no permitirá que bandas haitianas se acerquen a la frontera. Tú has visto que declaró inclusive prioritario mantener y seguir con la frontera. Perfecto. Unos 13 kilómetros más se van a aportar, o sea, se van para alcanzar más de 50 ya kilómetros. Kilómetros. Recuerda que no sé si son total, pero Sí. la frontera tiene unos límites casi por encima de 400. Que tú te recuerdas que el autor de esa división y delimitación fronteriza, ¿cómo se llama? Peña Valle. Sí. Peña Valle, en 1929. Trujillita, Sí, pero bien, claro, ¿qué vamos a hacer? no, Pero tenía condiciones. Oye, era un tipo de condiciones excepcionales, según me cuenta, pero yo no lo conocí. y siempre, Damián, para uno hacer una interpretación que se acerque a la objetividad, uno tiene que despojarse de la... Despolitizar. Exactamente. Y de la pasión. Y de la pasión, De la por pasión. supuesto, No es lo sí. que yo quiera, sino la realidad. Y cuando uno hace una ponderación de Trujillo, sátrapa, que yo siento que la democracia no merece que algo así vuelva, Sí. pero hay que reconocer que frente al tema haitiano, Claro que sí. probablemente tenía- sea uno de los que mejor por ha supuesto, tratado el no, tema no haitiano. tenía derecho a, No, a los 35. no, el exterminio, Sí. pero fue un mensaje, porque si tú te pones a ver en la historicidad también de lo que ha ocurrido con el vecino país, sin lugar a duda, fíjate que en ningún momento prácticamente de la historia nosotros hemos atacado a los haitianos, sino nos hemos Correcto. defendido La invasión fue de allá para acá. de allá para acá. Y evidentemente, cuando no se le ha dado una respuesta contundente, lamentablemente no desisten. Hoy Ramos viene más duro que ayer. No. Mira, bueno, pero esta nota tiene mucha importancia, este manifiesto del presidente, porque evidentemente que tú sabes ahora que hay una especie de eclipse de los problemas pequeños de la América Latina. Este es un problema grande para nosotros, porque el conflicto del Medio Oriente y el recrudecimiento y la intensidad de la guerra en Ucrania, evidentemente que eclipsa a Haití, a Costa Rica, a Puerto Rico, a la República, a Cuba, a todo el mundo es eclipsado. Y qué bueno que se resalte de vez en cuando esta necesidad, que es un imperativo de seguridad nacional, la contención de la penetración de las pandillas, de las bandas apoyadas por las élites que tiene Haití en la condición perpetua de un Estado fallido, que ya uno pierde. Yo he perdido la esperanza, Tengo que comentar el hecho y me queda algún Sí. residuo, pero la verdad es que se pierde la esperanza Como y lo responsable es el liderato haitiano. Ya, claro. No uno como comentarista No, ni no, como no, porque- parlanchín. Definitivamente por eso uno abogaba y aboga por el auxilio internacional. Claro. Uno sabe que inclusive la propia comisión que tiene ya años al frente, no, después de la muerte de Moix, definitivamente no se ha avanzado. No se ha avanzado porque todavía las, digamos, bandas mantienen el control, e inclusive hasta de la capital. Perfecto. Fíjate que haitianos, ciudadanos, se tienen que mudar de la ciudad por temor a las bandas. Bueno, pues bueno, en este anuncio... Imaginaos que termine en fracaso esta misión. ¿De dónde vendrán ahora? ¿De Júpiter o de Marte? Bueno, había una serie televisiva que muy famosa mexicana de un personaje, ¿cómo se llama? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. ¿Y ¿Y quién podría defender? ¿Quién me va a defender? Mira, justamente al hacer el anuncio de estos 13 kilómetros a verja en frontera, una cita del presidente de la República, dice el presidente Luis Abinader, advirtió, no permitirá que las bandas armadas que operan en Haití se acerquen a la frontera y aseguró que las Fuerzas Armadas tienen instrucciones precisas para responder ante cualquier amenaza contra el territorio dominicano. Este martes, o sea, en el día de ayer, el presidente anunció que construirá otros 13 kilómetros de la verja que levanta en la frontera con Haití
que se añadirán a los 54 kilómetros construidos, además del envío de 1.500 tropas para sumarlas a las 9.500 que operan en la zona. O sea, hay un incremento también de soldados bien entrenados y con instrucciones de actuar sin contemplación. Y mira, uno también añora el engavetamiento de la Comisión Binacional para estudiar y ponderar y darle seguimiento, que debe activarse. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede activar esa comisión. Y hay voluntad. Llegó en estos días un funcionario haitiano y manifestó voluntad de la necesidad de esa reunión de la comisión bilateral. Porque la verdad es que uno no tiene definitivamente la esperanza de que se produzca una solución de relanzamiento, de fortalecimiento institucional. Ya no se habla de las elecciones. No. Bueno, vamos a la pausa. Sí, vámonos a la pausa y ya regresamos, ¿verdad? Con más contenido en la mañana de hoy de esta revista informativa matinal 51. Pausamos y ya regresamos. Bueno, continuamos, Damián, con... Perfecto, que ciertamente teníamos en estos días al subdirector de pasaporte. Director de pasaporte, y ciertamente entonces ha alcanzado importancia el documento y señala que pasaporte suspende la penalidad por pérdida o deterioro y amplía acceso al documento electrónico. La Dirección General de Pasaportes informó que a partir del 15 de junio y hasta el 31 de diciembre quedará suspendido el cobro adicional aplicado por pérdida o deterioro de la libreta. Oiga bien, queda suspendido el cobro adicional aplicado por pérdida o deterioro de la libreta. La disposición beneficiará a todas las citas previamente programadas para el nuevo pasaporte electrónico. El director general, Lorenzo David Ramírez Uribe, explicó que la medida busca eficientizar el proceso de documentación y aliviar la carga económica de los ciudadanos, quienes desde el 2011 debían pagar una penalidad en esos casos. Con esta decisión, el ahorro estimado para los usuarios sería de unos 48 millones de pesos. La institución anunció además la apertura de nuevas oficinas en Occidental Mall, en Colina Mall, Higüey y Asua, así como la habilitación de servicios sabatinos y atención urgente sin cita previa. Oye, para quienes enfrenten viajes inmediatos, que a veces tú te das cuenta, por ejemplo, al momento de viajar, que tiene problemas con la libreta. Correctamente, y eso es una buena disposición. Con esta disposición, la Dirección General acelera la transición hacia el pasaporte electrónico dominicano, un documento que incorpora tecnología avanzada de seguridad e identificación y que marca un paso decisivo en la modernización del sistema de documentación nacional. Sí, yo pienso que en un momento como vivimos, donde definitivamente, sin lugar a dudas, que los temas exógenos han provocado una inflación, tema de dificultad económico, yo creo que prescindir de algunas sanciones, sobre todo tributarias y económicas, es beneficiosa, porque yo creo que la suspensión del cobro adicional aplicada por pérdida, porque generalmente tú no botas un pasaporte. Una graciosa novedad. Claro, un accidente no puede ser sancionado. Claro, se me perdió, también me va a castigar. Sí. De manera que bien medida. Bueno, otra información, el PNUD destaca a la República Dominicana como referente de fortalecimiento democrático
y reducción de la pobreza en la región. La subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Michelle Bachelet, destacó que los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de democracia, libertades políticas y desarrollo humano, al presentar el informe regional sobre desarrollo humano 2026, titulado Democracias bajo presión, reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe. Durante su intervención, Bachelet señaló que la República Dominicana constituye un caso relevante de profundización democrática en un contexto regional caracterizado por crecientes presiones sobre los sistemas democráticos, resaltando los progresos logrados en la consolidación de la democracia electoral y el fortalecimiento de las libertades políticas. Esta institución, sumada a la CEPAL de las Naciones Unidas, son de las de mayor prestigio, sobre todo que están vinculadas a nosotros, a la América Latina, y sus informes son muy precisos, muy exhaustivos, y que bueno, mira, esto ensalza, ¿verdad?, que no son solo un problema de encuesta, que por cierto las encuestas, hablando como los locos, las encuestas, las firmas encuestadoras están hoy en el... Bueno, no. Van al Tribunal Superior Electoral. No fueron al Tribunal Superior. Pero todavía no se ha evacuado. Lo que dejaron fue en estado de fallo, ya el recurso, que en lo particular, tú sabes que yo, contrario a lo que se ha volcado... Tú tienes un punto de vista sí, muy famoso aquí. En el sentido de que definitivamente yo siento que es competencia de la Junta Central Electoral, así como establece la propia ley que marca territorio, espacio y tiempo para la campaña electoral. Evidentemente esto tiene que ser como la monjita, eso no es solamente para los partidos, y los partidos, es para todos. Pero mira, el culpable soy yo, que te metió ese tema. Tú duras hasta las 3 de la tarde, aquí mira, es el informe del PNUD. No, correctísimo. No. El informe del PNUD, que ciertamente prestigia, eleva el referente de la democracia de la República Dominicana, sobre todo mirando lo que estamos mirando en Bolivia, en Nicaragua, en Perú, en Haití, en Cuba. Y este organismo, sus radiografías son muy precisas. Y es la verdad, no se parece unas elecciones donde en 45 días no se sabe el ganador. Aquí en menos de 48 horas se hicieron las proclamaciones en medio de la pandemia del 2020 y del 2024, es decir, tenemos un elemento diferenciador y tenemos una especie de paradigma con sus falencias, con sus dolores de paradigma democrático en la República Dominicana. Además, vale señalar a la Junta Central Electoral respecto al panorama de actor de primera. Fíjate que en este país tenemos ¿cuántos partidos políticos? Entre partidos y movimientos políticos tenemos alrededor de 40. De 40, eso 40. Entonces, eso significa que hay, y además, un órgano, yo siempre digo, con sus, digamos, defectos, sus limitaciones. Sin embargo, la Junta Central Electoral, esa que tenemos, hemos pasado por los últimos procesos, y ha habido el reconocimiento. Aquí en las últimas elecciones... Cuasi unanimidad. Claro. Fíjate que las decisiones, tanto en las elecciones, digamos, locales, alcaldes, regidores, en la del primer poder del Estado, senadores, diputados, y las presidenciales, en un país presidencialista, se han definido en primera vuelta con la validación y aceptación de todos los actores. Perfecto. Entonces, el papel de la Junta ha sido encomiable. De manera que uno se regocija en una democracia que tiene una edad, digamos, de un poquito más de medio siglo. Efectivamente, 65, correcto. 60, 2025, ¿sí? 60 años, 61 años. Bueno, y claro, hay cierta medida un poquito de desilusión frente a los partidos.
desilusión. Que no es, digamos, un elemento propio de República Dominicana, Por sino supuesto, de la, por de la, supuesto. de la De la región, región. y, La región. y hasta del mundo, porque fíjate que los sistemas, estaba viendo... Mira la crisis de España, la que es cri- Europa. Efectivamente. La crisis francesa con que yo cuántas legislaturas Sí, que no sí. pudo elegirse el primer ministro, etcétera, etcétera. Pero bueno, así las cosas. Mira, declaran estado de calamidad. Tú recuerdas que recientemente hubo un movimiento, digamos, un terremoto de magnitud de 7.8. Que tú lo comentaste ayer. Efectivamente, declaran en estado de calamidad en Ciudad Filipina tras este sismo. La ciudad de General Santos, considerada la más afectada por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el lunes pasado la isla filipina de Mindanao, fue declarada en estado de calamidad, informó este miércoles la organización no gubernamental Kidlin Kassen. Según la entidad, al menos 12 personas murieron en esa ciudad debido al colapso de estructuras y la caída de escombros. No obstante, advirtió que la cifra podría aumentar, ya que varias comunidades permanecen aisladas tras los daños sufridos por carreteras y puentes, lo que dificulta las labores de rescate y evaluación. General Santos, con una población cercana a los 530,000 habitantes, sufrió graves daños a causa del sismo. Numerosos edificios quedaron destruidos y fue necesario habilitar refugios temporales para albergar a las familias afectadas. Las muertes, 12 muertes registradas en la ciudad, forman parte del balance oficial de 38 fallecidos reportado por la Defensa Civil de Filipinas, que además contabiliza 4 personas desaparecidas y más de 470 heridos. El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana del pasado lunes, hora local, con epicentro situado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla Burías, en el sur de Mindanao, y a una profundidad aproximada de 55 kilómetros, de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. La ONG también señaló que los municipios de Masin, Malapatán y Clan figuran entre las zonas más golpeadas por el desastre. En algunas de estas localidades, deslizamientos de tierra sepultaron viviendas y causaron varias de las víctimas mortales. Es una zona muy vulnerable y muy expuesta, que se produjo uno en el 2004 en Indonesia, con más de 400,000 muertos. Filipinas, recuerda tú el general Marcos, y recuerda a la señora Imelda, que 500 pares de zapatos, la señora Imelda Marcos. Y entonces la Filipina tiene en cierta medida recuerdo por la referencia histórica de que desde ahí los aliados, con Estados Unidos a la cabeza, pudieron programar la respuesta al conflicto de Pearl Harbor, que sorprendió a Estados Unidos, y eso fue un factor decisivo para la victoria de los aliados, la incorporación que era reticente a apoyar la causa de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí, con el vencimiento de Japón, obviamente, que no se vuelva a repetir, aquella famosa bomba del 6 de agosto, no la gay, fue el vehículo, el aparato utilizado, la bomba nuclear. Y Filipinas muy famosa. Mira, en el plano local, Damián, que tú me decías justamente en off una información respecto al doctor Leonel Fernández Reina, que de hecho, en lo que es un criterio que uno lo comparte, porque el derecho migratorio es un derecho soberano de cada nación y cada país. Bueno, pues Leonel Fernández dice que endosa políticas migratorias de Donald Trump
y de Luis Abinader. Señala, Ya no es tan zurdo como ¿verdad? Se comprende, dice, y estoy citando al expresidente Fernández, se comprende que Estados Unidos o cualquier país quiera controlar una migración que sea legal, porque es el derecho soberano de deportar a todo aquel que tenga un estatus migratorio irregular. Creo que eso te indica definitivamente que una cosa es la cháchara y otra es la realpolitik. Una cosa es usted tener un proyecto con aspiraciones reales, donde definitivamente yo pienso que lo correcto es usted tratar de saltar todos los escollos, todo el valladar, ¿verdad? Todas los óbices en el camino, usted trata de despejarlo, claro, siendo real. Y que definitivamente lo bueno o lo correcto no es a partir del sujeto que lo haga. Lo bueno es bueno independientemente de que lo haga el malo. Por eso yo acuño siempre esa frase que dice, de acuerdo con las acciones correctas, independientemente de que la instrumentalista sea el malo. La verdad es una ahora, sola, como la geometría. Efectivamente. Ahora, sí, para lo malo, ni con aquellos que se dicen ser buenos. España está de moda ahora ahí con esa presencia del Papa, la crisis institucional de convocatoria. Bueno, la convocatoria creo que Sánchez la ha hecho para el 2027. Sí. ¿Tú sabes? No tiene todavía presupuesto. ¿Tú sabes que tú mencionas al Papa? El Papa se va a reunir o se reunió con Bad Bunny. Sí, en España. Estaba en España también, exitosamente, para que la casita de Bad Bunny. ¿Y qué ha acercado al Papa y a Bad Bunny? La defensa de la identidad. La dificultad con Trump. Y la dificultad con Trump. La dificultad con Trump. Fíjate cómo hay un acercamiento que el Papa dice que se va a reunir con Bad Bunny, que de hecho es un fenómeno, ¿verdad? Claro. Digamos, de expresión popular. Y sobre todo con esa participación en el, ¿cómo que le llaman? En la actividad última que participó en Estados Unidos. Claro que participó Bad Bunny, el Super Bowl, sí, claro, alcanzó, y otra buena hembra también de allá, de España, Rosalía. Brillante, ya, elegante, sí, con espectáculos, a veces se confunde, que quiere ser ángel, que quiere ser, en fin. Pero bien, mira, y entonces volviendo a Leonel Fernández, tú lo señalabas, el pragmatismo de la real política. Bueno, y entonces eso no se discute, una política exterior, una política migratoria supone el abrazamiento a los atributos constitucionales y de soberanía de una nación, y llama la atención, porque una cosa es lo que se diga aquí, otra acá, porque hay una identidad. ¿Con quién aparece por demás? Con Felipe González, sí, envejecido. Sí, muy envejecido. Un aliado de Peña. De Peña contemporáneo Gómez, con Peña que Gómez. Aquí criticó al PRD, porque cada vez que venía el mismo liderato. Pero en un reconocimiento que le hicieron en el Congreso Nacional, sí, él dijo, pero ven acá, yo tengo 40 años visitando este país y veo el mismo liderazgo. No hay movilidad. No hay movilidad, exactamente. Y entonces eso, pues, en cierta medida, el PRD más luego fue variando un poquito. Y era evidentemente ese liderazgo tan profundo e íntimo de Peña Gómez, asfixiante para el que no podía desarrollarse. Oye, no era cualquiera que competía con el doctor Peña Gómez. Sí. Bueno, señores, vamos a una pausa en esta producción de hoy, Matinal 51, una producción diaria del grupo Burgos Multimedios. La palabra de Dios llega a sus pantallas a través de nuestra señal. Escucha los mensajes de la Iglesia en su programa La Voz de los Obispos, Voz de la Iglesia, Voz del Pastor, La Voz del Pueblo, Tu Voz,
La Voz de los Obispos, domingos, 8:30 de la mañana. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. Las caras de nuestra programación. Cada día hay historias que nos unen, voces que te informan, te acompañan, te hacen reír, pensar y sentir. Somos más que un canal, somos el reflejo de nuestra gente, de lo que somos y de lo que queremos contar. Acompáñanos cada día, vive la programación que te representa. Síguenos en todas las plataformas digitales, redes sociales y forma parte de nuestra historia. Somos TNI, Canal 51, Televisión Más Cerca. Seguimos creciendo y queremos que tú también formes parte de nosotros. Te ofrecemos un contenido entretenido, informativo, cultural, nacional e internacional. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como La Jornada Digital, para que te mantengas debidamente informado. El equipo periodístico de TNI Canal 51 les informa todos los días del acontecer noticioso nacional e internacional. Llegan a sus pantallas a través de TNI en minutos. Sintonícenos de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios. TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. Análisis, entrevistas, comentarios, sociedad y mucho más en Punto de Actualidad, el programa que llenará todas sus expectativas. Silvestre Ventura, Carol Molina, Gerardo Peña y Ruth Ciprián conforman el Dream Team comunicacional en Punto de Actualidad, los sábados de 7 a 8 de la noche. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. El equipo periodístico de TNI Canal 51 les informa todos los días del acontecer noticioso nacional e internacional. Llegan a sus pantallas a través de TNI en minutos. Sintonícenos de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios. TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. Entérese de todo lo que está pasando con sus artistas favoritos, sintonizando todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, TNI Espectáculos. Con Celia Santana y Raudy Mota. Conciertos, chismes, farándula a otro nivel. Que no te lo cuenten, entérate tú primero. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca. En tan solo media hora, el licenciado José Tejeda Martínez nos presenta un interesante resumen de las noticias más importantes de la República Dominicana y el mundo. Y esto solo sucede una vez por semana, sábados, 3 de la tarde. Una propuesta exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51, Televisión Más Cerca.
Continuamos en esta mañana con esta presentación de esta revista informativa Matinal 51 y en la información relativa a el Tribunal Superior Electoral, el TSE, pues ya tiene en sus manos la decisión sobre las encuestas. En la información dice que el Tribunal Superior Electoral quedó apoderado de decidir sobre la legalidad del reglamento de la Junta Central Electoral que restringe la publicación de encuestas durante la precampaña. En la audiencia de la Junta Central Electoral defendió la medida al alegar que busca garantizar la equidad electoral y evitar el proselitismo anticipado, mientras que la organización Justicia Sin Frontera sostuvo que la disposición vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Y yo enteramente creo, estoy firmemente, es mi convicción, y le he planteado antes de que se acudiera, y es que además de que es una facultad propia de la Junta Central Electoral, no se puede enraecer la verdad estableciendo que la Junta Central Electoral, con esta medida y con esta regulación respecto a la publicación de encuestas inherentes al proselitismo, que tengan que ver con promoción de partido, que tengan que ver con promoción de candidatura, que tenga que ver con posicionamiento, de todo lo que tiene que ver con el certamen electoral, establecer, no es que no pueda hacer este tipo de trabajo, es que no pueda promocionar o publicarlo. Ahora, ¿eso implica que las firmas encuestadoras no puedan trabajar en otras áreas? Claro que sí. Es en lo relativo al proselitismo. Y sí, la Junta Central Electoral y la propia ley de régimen electoral y de partidos políticos estableció, señores, este país está harto de política, 4 años haciendo política, termina unas elecciones y empieza otra. Y se decidió, vamos a regular esta vaina. Y se dijo, bueno, mire, hay un año en el cual, un año antes de las elecciones, los partidos tienen que escoger su candidatura. Un año antes, que es lo que le llaman el año preelectoral. Oye, pues si usted le prohíbe a los partidos políticos, a los candidatos que puedan activar al margen de esos tiempos precisamente para darle un poquito de sosiego y paz a la sociedad, de que no se le hable tanto de lo mismo. Es más, que los actores políticos se incorporen en otras acciones. Cuando Peña Gómez, Damián, cuando el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch representaban, digamos, la égida del liderazgo político del país, aquí se hablaba de proselitismo y aspiraciones en los años electorales. Luego, todo el año, la política era precisamente por el diseño de construcción de política pública que favorezcan al país. Y la lucha por la libertad y la resistencia a las manifestaciones de intolerancia, etcétera. Claro, etcétera. y las alianzas con los sectores. Por ejemplo, la lucha por el medio billón de la UAS, claro, una alianza del partido político. La lucha por una chocín. O sea, había alianza, no era proselitismo, no era aspiracional. Claro. Ahora los partidos políticos no más aspiraciones. ¿Qué te aspira a diputado? ¿Qué te aspira a senador? ¿Qué te aspira? O sea, las grandes ideas que la posición de Guido los reitera mucho, esa ausencia de ese conjunto de ideas para la respuesta a los problemas estructurales que no son de hoy. Entonces, la oposición, en ese sentido, a las críticas, bueno, tiene sentido lo que tú dices. Que dice alguien que tú debías ser miembro de la Junta y que te va a proponer para el próximo. ¿Cuándo que termina esto? Yo me participé en una, pero decidí romper. Yo participé en la anterior, en aquella que el presidente le pidió a Eddie que la retirara. Sí. Bueno, yo ahí me examiné frente a ellos, pero hubo un senador
un senador, ex senador de la Romana, Ya. que me dijo, Déjalo ahí. bueno, y me dijo, me gustó tu participación, pero ya esto está amarrado. Soy indiscreto así. Bueno, y la otra que hay también, ¿Eh? se la dijeron incluso a un tipo que tiene como el nombre de un wiki. Le dijeron, oye, tú eres el mejor conforme a las encuestas, el prestigio y la formación intelectual. Pero, ¿y cuál es el pero? El pero. Tú no tienes. Sí. No tiene llave para caminar. Bueno, señores, vamos a entrar al arte. ¿Qué te parece? Arte y te mandó cultura. Philly, recuerdo. Ah, sí, está por ahí. Sí. Oye. Y el doctor está casi por llegar, me dijeron. Ok, o sea que vamos entonces con Conversatorio. Arte, cultura y deporte, Damián. Sí, bueno, Robinson Hernández, el dominicano detrás de grandes éxitos de la música latina. El productor y compositor y guitarrista dominicano Robinson Hernández continúa involucrado en diversos proyectos dentro de la industria musical, participando en producciones discográficas y colaboraciones con artistas de República Dominicana y otros países. Bueno, recientemente Hernández produjo el nuevo álbum del bachatero Kiko Rodríguez, lanzando al público el pasado viernes. También participó en la producción del tema Tu Mundo Cambió, interpretado por Mili Quesada, canción que recibió certificación de disco de oro por parte de la RIAA. Bueno, actualmente trabaja en la producción del álbum de Jacob, San Miguel Ángel Fulgencio de la Rosa, quien es un joven artista oriundo de Atomayor, quien ha ganado visibilidad en redes sociales por interpretar clásicos de la bachata. En este proyecto, Hernández también se desempeña como director musical. Nacido en Cotuí, Hernández mostró interés por la música desde temprana edad. A los 15 se trasladó a Santo Domingo, donde comenzó a desarrollarse como guitarrista, arreglista y productor. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Prince Royce, Zacarías Ferreira, Alex Bueno, Joe Veras, Elvis Martínez, Andy, Luis Miguel de la Margue y Héctor Acosta, el Torito. Asimismo y además, Pavel Núñez, Joscar Sarante, Henry Santos, Toby Love, Grupo Óptimo, Carlos Ross, Bachata Hayes, Fernando Villalona, Mili Quesada, Los Ilegales, Miriam Cruz, Eddie Herrera y Sergio Vargas. Así anda la cosa con Robinson Hernández, el dominicano detrás de grandes éxitos que ustedes pueden ver en su pantalla. Mira, otra información tiene que ver con Funglode, me parece. Esto no es Fuerza del Pueblo. No, esto es la Fundación y la Biblioteca de España sellan una alianza para preservar patrimonio cultural de Iberoamérica. En un paso significativo para el fortalecimiento de la cooperación cultural entre Iberoamérica y España, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, y la Biblioteca Nacional de España suscribieron un acuerdo de colaboración orientado a promover el libro, preservar el patrimonio bibliográfico y fomentar el intercambio de conocimientos entre ambas instituciones. La información fue dada a conocer por el presidente de la República, el expresidente Fernández, y además presidente de Funglode, junto a Óscar Arroyo Ortega, director de la Biblioteca Española, quien destacó el alcance de esta iniciativa como un nuevo puente para el fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos lados del Atlántico. Bueno, no solamente somos buenos en política, en democracia, en bachata y merengue, también está la grandeza de nuestro poder con 31 nominaciones al All-Star de béisbol. Así es, República Dominicana muestra ese poder en el peso de la República Dominicana en las grandes ligas, vuelve a quedar evidenciado en la boleta de votaciones para el Juego de Estrellas 2026 a disputarse el próximo 14 de julio
en el Citizens Bank Park de Filadelfia. De los 80 jugadores de América Latina y el Caribe, incluidos entre las opciones para ser seleccionados al clásico mitad de temporada, 31 son dominicanos. Es la mayor representación de la región para un clásico de esta naturaleza. Venezuela ocupa el segundo lugar con 26 jugadores, Cuba aparece en el tercero con 9 y Puerto Rico inscribe a 3. Entre los nombres más destacados figuran Juan Soto, quien busca regresar al encuentro luego de ver interrumpida el año pasado una cadena de 4 participaciones consecutivas. A pesar de llegar a la pausa de mitad de campaña del 2025 con una sólida línea ofensiva, 262, 396 y 509, además de 23 cuadrangulares y 56 carreras remolcadas, no logró ser elegido por los aficionados ni incluido entre las reservas por los técnicos. Finalmente, en la actual campaña, Soto ha continuado produciendo a buen nivel tras perder algunos encuentros por una lesión en la pantorrilla derecha. Exhibe una marca de 275, 366, 528 con 13 cuadrangulares y 30 remolcadas en 48 partidos. Excelente. Lo de Juan Soto, brillante. No, brillante. Digamos que la inversión que el equipo ha hecho, uno de los mejores contratos, ¿verdad? Se traducen en realidades, vale la pena, es una correctísima inversión. Mira, el evento que yo creo que todos esperan es precisamente la velada de esta noche, la continuación de la NBA, en la que se estará disputando el cuarto enfrentamiento. Está 2-1, que favorece a los Knicks de Nueva York frente a San Antonio, que obtuvo su primera victoria y los Knicks su primer revés precisamente en el Madison Square Garden, donde hoy también se estará escenificando, reitero, el cuarto encuentro. La atención y la fascinación de los resultados te indica la calidad de la competencia, la excitación de esos 3 primeros juegos. Tú lo has seguido a la perfección. Diferencia de un punto, de un canasto. Un canasto. Sí. Eso tiene un valor extraordinario. Es tremendo. De manera que es Y además, los equipos resultan equilibrados. Y que yo recuerde, es de las finales donde prácticamente las estrellas fundamentales son los equipos y no la persona. Evidentemente que siempre en cada evento se destacan, y hay que decir, por ejemplo, que el dominicano Karl Anthony Towns, me aprendí el nombre, definitivamente número 32, creo que nos ha dado, señores, se ha fajado y ha hecho un trabajo extraordinario, un trabajo conjunto, porque un elemento, digamos, que uno puede apreciar en esta competencia, en este certamen final, es definitivamente que el equipo que mejor le va al final es el de más compactación como equipo. Fíjate que la individualidad no basta. Hay momentos en que el jugador más destacado de San Antonio ha insertado más de 30 puntos, sin embargo su equipo pierde. Ahora, la fortaleza ha sido conjunta. Cuando el equipo juega, digamos, como equipo, definitivamente se ven los resultados. Ahí está. Bueno, hay que agregarle otra nota ahí también, pero ya al margen. Sí. Pero es deporte, en definitiva, que mañana está la serie mundial, el mundial de fútbol, con Canadá, Estados Unidos y México como sede. No menos importante. Con un gran impacto. Ya han comenzado la delegación de iraní haciendo manifestaciones, que es su derecho por demás. Tú sabías que el fútbol es el deporte de mayor, digamos, de mayor fanaticada. Porque evidentemente son países
gigantescos que lo practican o que tienen Brasil, Italia, Francia, o sea, las grandes naciones, España, tienen su deporte rey en el fútbol y por vía de consecuencia también, fíjate que las canchas o el escenario donde se presentan son los estadios más numerosos. Claro, y vi también polémica ahí y una expectación como si fuera un partido político, unas elecciones. ¿Quién va a liderar el Real Madrid? ¿Quién va a liderar? Y por eso, y ya hay acusaciones también de corrupción ahí para el Real Madrid. Viene a la memoria Messi y Pelé y Maradona. Y Maradona. Que está en juicio otra vez, en mayores averiguaciones, profundizando en función de las motivaciones causales que le generaron la muerte a Maradona, que era muy amigo de Cuba. Eso no es, vamos a decir que política, pero tenía simpatía ya con Fidel, lo recibían en calidad de héroe, siguió su convalecencia en Cuba y fue una gran figura. Claro, el de más simpatía para mí fue Pelé. Bueno, brasileño. Brasileño. Pelé vino aquí. Tú sabes que Pelé vino aquí en un enfrentamiento, no fue con República Dominicana, porque República Dominicana no tenía, digamos, ese gran equipo, sino que fue un equipo de Haití, que tú sabías que el deporte principal de Haití es el fútbol, y vino la selección de Brasil contra Haití. El último gol para ganar Brasil lo insertó Pelé. Eso fue ¿sabes terrible. ¿En qué se parecen Marichal y Pelé? ¿En qué? Los dos fueron ministros de deporte. Ah, perfecto. Pelé, hay un chiste sobre el ego de los argentinos y Maradona. Sí, que mueren, van al cielo. Pero entonces dice que el Señor Jesucristo le encanta el fútbol y estaban en la cancha. Y ya tú sabes de que cuando vino Cristo, ¡pa! Dio el tablazo, el gol estelar para cerrar. ¡Ta! Y como debe ser. Sí, como debe ser. Y sale un argentino. Caña, ¿y quién es ese melonito que me le quita el estrellato, Maradona? Señores, yo creo que vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Y ya regresamos con la última parte de esta revista informativa. Ojalá que no me tomen de irreverente por el chiste, ¿eh? Señores, ya sí entramos prácticamente al último tramo de esta revista informativa Matinal 51 que compartimos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Mira, a nosotros se nos pasó anunciada agua para el norte del país. Para el norte, perfecto. Mucha lluvia. A veces al que le afecta materialmente, pero tiene sus bendiciones la lluvia, que dice un refrán que paga su daño. Claro. No, y la lluvia es bendición. Bendición. Mira, pasó una nota de solamente hubo un aguacero de juicio. Sí. El de Noé. El de Noé. Sí. Nadie se lo creía. Nadie lo creía. Que por cierto, Noé, tú estás advirtió la Sagrada Escritura que jamás volverá a destruir la tierra con agua, sino con fuego. Ahora es peor. Mira, la nota son tantas, teníamos que durar 10 horas aquí, de la Cámara de Diputados, que remitió otra vez a comisión el Código Laboral, sus modificaciones, con aproximadamente 21 propuestas, y entonces eso pues estanca, va a generar reacción del mundo sindical, los propios empresarios. Perfecto. Y la ley, y a propósito eso, yo creo que lo vamos a tener que ver más adelante porque ya estamos contra el tiempo, pero también la llamada ley Mordaza, que es el tema de la regulación sobre todo de las plataformas digitales, y el tema que vi inclusive a algunos periodistas protestando de que hay una ley Mordaza cuando se acusa o se quiere impedir que se acuse a funcionarios públicos. Y la verdad que yo no estoy totalmente de acuerdo con que eso sea una ley Mordaza.
Lo que ocurre es que yo creo que la ligereza de dañar reputación sin ninguna prueba, eso hay que ponerle coto. Porque además no es ley mordaza, porque cualquier ciudadano que tenga pruebas reales de un acto de corrupción puede ir a la fiscalía, Claro, y tomar una iniciativa. Pero no es lo mismo decir, Damián es un ladrón, Damián es un corrupto sin ninguna prueba. No, así no. Digo, ese es mi punto de vista. No, pero es correcto, eso es correcto. Porque lo otro es prejuicio. Claro. El prejuicio y el derecho a las iniciativas, que es constitucional por demás, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hemos terminado. Ahora sí, señores. A ustedes vamos a desearles un feliz... Se nos quedó hablar de la mecanización del arroz, porque son tantos temas. Pero lo traeremos mañana. Así es. Señores, mañana es otro día en esta revista informativa Matinal 51. La invitación para que ustedes sigan en contacto con la programación. En breve, el conversatorio con el doctor Rafael Burgos Gómez, como cada miércoles, y el resto de la programación. Hasta mañana. Señores, hasta mañana. Dios bendiga.